¿Cuál es la postura de la ANEP ante el escrutinio final y las modificaciones del gabinete? De eso hablaremos en República. Jueves 22 de marzo, qué gusto que nos acompañe en República. Como lo he anticipado, el tema que vamos a desarrollar esta mañana es la postura de la ANEP ante el escrutinio final, la composición legislativa y las modificaciones del gabinete. Es un gusto para mí saludar a Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos de la ANEP. También está conmigo Luis Cardenal, presidente de la ANEP. Y Javier Argueta, director de Asuntos Jurídicos. Buenos días. Buenos días, qué gusto que me acompañen esta mañana. Tenemos diversos temas que desarrollar e iniciemos un poco con esto, señor Cardenal. La ANEP realizó una conferencia de prensa hace un par de días y también publicó en sus redes sociales un pronunciamiento ante los resultados de las elecciones del pasado 4 de marzo. Ante el llamado de diversas organizaciones, los partidos políticos a votar el 4 de marzo, ¿cómo interpreta la ANEP los dos fenómenos? El primero, una participación electoral de aproximadamente el 40%, y dos, 238.722 votos nulos más abstenciones. ¿Cómo lo interpreta la ANEP esto? Bueno, yo creo que el mensaje es todavía más complejo que eso. En primer lugar, hay que hablar de que para hacer una interpretación correcta deberíamos de depurar el padrón electoral, porque para poder decir que hay 40% de abstencionismo o 40% o 60% de abstencionismo si votó el 40%, deberíamos de saber que la base sobre la cual se está determinando es correcta. Y el padrón electoral ha ido creciendo vegetativamente sin ningún tipo de depuración. No es posible, creo yo, que si las encuestas del MINEC y de Digestic señalan que aquí en El Salvador residimos 6.500.000 personas, que de esas 6.500.000 personas, 5.3 millones sean mayores de 18 años. Significaría que aquí no hay niños ni jóvenes, y eso no es cierto. Entonces creo que hay que tomar en cuenta esto. En segundo lugar, el abstencionismo también es una lectura más complicada que simplemente decir que alguien hizo un llamado para que dejaran de votar y no asistió la gente. Porque también en este periodo preelectoral no hubo una adecuada motivación al voto por diversas razones, ni tampoco hubo la adecuada educación de cómo votar en una de las elecciones más complejas del mundo. Entonces nosotros que estuvimos de observadores pudimos testificar de que habían votos de gente que votaba por descontento, o sea, anulaba su voto por descontento, hacía miles de garabatos, dibujos, etcétera. Había gente que votaba queriendo votar, pero había marcado 2 banderas o más rostros de los que eran permitidos, etcétera, y anularon su voto por desconocimiento. Y hubieron algunos votos que fueron anulados con algún otro tipo de mensaje. Pero yo creo que quizás lo más importante de esto es que la población mandó un mensaje a los partidos políticos en general, pero al FMLN en particular, diciéndoles que el rumbo que lleva el país es el equivocado, que es necesario un cambio de políticas públicas que han resultado inefectivas, ineficientes, ineficaces en resolverle los problemas más sentidos a la gente. O sea, los problemas de seguridad, los problemas de la economía, de la falta de empleos, del TPS, las relaciones con Estados Unidos, los problemas de educación, donde los padres de familia no se sienten seguros cuando mandan a sus hijos a la escuela, la educación que reciben no es la adecuada ni la más satisfactoria, los problemas en salud, sin medicinas en los hospitales. O sea, la situación general del país no era la que la población deseaba y a través de su voto mandó un mensaje al gobierno. Arena se benefició, digamos, en el sentido de que el desplome del FMLN fue tan grande que a pesar que Arena bajó 7 puntos o 7%, aún así tuvo unos resultados, digamos, favorables que le van a permitir a través de una alianza con los demás partidos poder tener mayoría simple y mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Le hacía esta primera pregunta, perdón, Luis, por el hecho de que un porcentaje de participación sea del 40% en estimaciones. Todavía no están los datos finales del tribunal, pero ronda entre el 40, 41, 42%, nos lleva a porcentajes de 15 años atrás, que en el 2003 habían unas cifras de participación bajas de entre el 38 y 40%. Como la empresa privada también lee este tema de hay gente que está
menos interesada, o por lo menos en esta elección nos dice poco interesada en ir a votar, y Correcto. cómo lo pueden interpretar los partidos políticos, el gobierno efectivamente, pero también cómo interpreta Arena, PCN, Gana, esto de un mensaje de no nos está interesando lo que nos están ofreciendo los partidos políticos. En términos generales lo hemos dicho desde hace ya algún tiempo, todas las encuestas lo señalan, que la población, los ciudadanos han evolucionado más rápido que los partidos políticos, que los partidos políticos han empezado y en algunos casos se han desconectado de los deseos que tiene la población para que ellos en su capacidad de representantes hagan un trabajo en beneficio de la gente. Tienen un desgaste, y no solo en El Salvador, a nivel mundial se ve un desgaste de la partidocracia y se están pidiendo cambios. Y los cambios no se han dado precisamente porque quienes tienen que realizar los cambios son los mismos partidos políticos y no lo hacen porque no quieren perder poder. Entonces esos cambios se posponen y los cambios que se han dado en el país han venido a través de sentencias de la Sala de lo Constitucional, lo cual no es lo más adecuado ni lo más sano. Yo creo que en esta elección al FMLN, si no escucha el mensaje, en mi opinión, pueda sonar radical, este es el comienzo de su fin, de su declive. Si no endereza, si no se abre, si no tiene apertura, modernización, si no cambia una dirigencia que es la misma dirigencia que ha estado dirigiendo el partido desde antes de la guerra, durante la guerra, después de la firma de los acuerdos de paz y 27 años después son los mismos, si no cambia, la gente se va a sentir divorciada de su propuesta política y los va a ir abandonando. Esta es la primera señal y tienen oportunidad de componerse. En Arena, digamos que a pesar de los errores que se le señalan en el pasado, al menos pareciera que está oyendo el mensaje y hay algo de democracia interna y el pueblo le ha dado una segunda oportunidad, no creo que le dé una tercera, de que le diga, mira, aprende de tus errores del pasado, corregí, queremos ver si ahora que tenés esta oportunidad haces lo que esperamos que hagas. Y algunos partidos pequeños se les dice, bueno, como no estoy con ninguno de los dos grandes que han sido preponderantes, que han dominado el panorama político en los últimos 30 años, les están diciendo, bueno, les vamos a dar un poco más de poder para ver si ustedes se comportan de manera tal que ayuden a jalar en la dirección correcta a los partidos políticos grandes. Se lo voy a poner de esta manera, Luis, me parece muy interesante esta intervención que usted ha hecho, porque lo ponemos de un lado, el FMLN, si no, desde la perspectiva de NEP, no recompone, puede ser el principio del fin, mencionaba, sí. Y en el caso de Arena no le van a dar una tercera oportunidad. Lo voy a poner en este escenario, si ambos no hacen esas adecuaciones, las condiciones están dadas para la emergencia de un tercer actor político en esto. ¿Cómo lo ve NEP? Correcto, y eso es lo que está sucediendo. Estas son las oportunidades que se le presentan a personas como Nayib, que surgen supuestamente como una tercera opción. Lamentablemente, la experiencia nos señala que cuando hay un colapso de los partidos políticos o de las instituciones políticas, surgen algunos tipos con características mesiánicas que van a venir a salvar al pueblo del rumbo en el que van o en el que están. Y en ningún lado han funcionado, lamentablemente. ¿Por qué? Porque generalmente los que no tienen una institucionalidad detrás, que se salen, digamos, de los esquemas tradicionales, por lo general, se amparan bajo la sombrilla del populismo. Y al ir amparada esas características en muchos casos de personalidades mesiánicas que tienen mucha popularidad y creen que ellos, por sus propias capacidades o por sus propias personalidades, son capaces de hacer ellos solos todo, entonces, y combinado con el populismo, es una fórmula explosiva que no funciona. Se generan grandes expectativas y al no haber un equipo conformado, al no haber un pensamiento, una ideología detrás, al no haber un programa, al no haber una estructura, al no tener el líder que estarle respondiendo a un grupo de personas que lo vigila, al no tener que competir con nadie, al no tener que rendir cuentas a nadie, lo que sucede es que se desvía totalmente y el populismo es una tentación difícil de vencer, porque es bien fácil andarle ofreciendo a la gente de todo y que se va a hacer fácil y que les van a regalar las cosas y que no hay que forzarse y que no hay que hacer un trabajo para poderlas conseguir. Y entonces, en algunos casos les da buenos resultados,
Pero cuando ya se enfrentan con la realidad, entonces la situación ya cambia. Y los países que han tenido ese tipo de liderazgos han tenido, digamos, tristes experiencias que después se lamentan. Chávez es una de ellas. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escuchar a Javier y a Waldo un poco sobre las reacciones de la ANEP ante el escrutinio final. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Javier, ahora me gustaría escucharle. ANEP también solicita a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral solventar ciertas irregularidades recurrentes en los comicios electorales. Me gustaría que nos describiera cuáles son esas irregularidades que ANEP ha identificado en el proceso electoral y sobre todo en la fase del escrutinio preliminar y ahora que esperamos cerrando el escrutinio final. Sí, bueno, el Tribunal Supremo Electoral tiene dos funciones principales, que es la función administrativa y la función jurisdiccional. Cuando la función administrativa no funciona, prácticamente se entra al tema de apelaciones, al tema de que los partidos ponen nulidades, y eso no es bueno, porque si la parte administrativa, como por ejemplo la capacitación a la gente, como por ejemplo hacer bien la contratación de un sistema tecnológico, como por ejemplo llegar hasta los últimos rincones a explicar qué es el voto cruzado, no funciona, entonces puede haber un desorden, puede haber hasta un caos, de tal manera que hasta se cuestione y los partidos políticos presenten, como lo han hecho hoy, poco, pero lo han hecho, nulidades en ciertos municipios. Entonces yo creo que lo que le ha faltado al tribunal quizás es una organización, un orden. No solamente se debe de basar uno en que no tiene presupuesto, aquí hay una corresponsabilidad también de la Asamblea Legislativa que debe de priorizar. La vez pasada mencionábamos que ya la sentencia de la Sala de lo Constitucional ha dicho que una de las prioridades es el tema del sistema democrático y por tanto se debe dar presupuesto. Entonces, el caso del Tribunal Supremo Electoral, en algunos momentos uno puede pensar que es conveniente para algunos partidos políticos, por ejemplo, no capacitar a la gente. ¿Qué es no capacitar a la gente? Decirle que el único momento que las personas tienen para decidir su vida en relación al elemento económico, social y político es a la hora de votar. ¿Por qué en algunos momentos uno puede pensar que es conveniente? Porque entre más abstención haya, más poder tienen los partidos políticos o más poder tiene el voto duro de los partidos políticos. ¿Qué me refiero con el voto duro? Es la militancia de los partidos. A excepción del castigo que le han dado y que todos lo hemos percibido al FMLN, los demás partidos políticos se mantienen, pero han bajado. En el caso de Arena ha bajado. Ahora, en la medida en que yo no estoy capacitado, ciudadano, que no soy militante y que yo no estoy claro de que tengo que ir a votar, el poder de los partidos sube y por tanto el control de los partidos en todo, en el fiscal general, en la Corte Suprema, en lo que se va a elegir, en el presupuesto, en la falta de combate a la corrupción, continúa. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, nosotros creemos que sí es importante que la Corte de Cuentas fiscalice, que ingrese, que determine si hay responsabilidades administrativas, porque regreso al principio, y es que si la parte administrativa no funciona, entonces se activa la parte jurisdiccional y eso no es normal en un país. Hay un aspecto que me llama la atención, Javier, es en función de lo que pasó con el escrutinio definitivo. Casos muy marcados, San Miguel fue uno. El Will Salgado mencionaba que se generó fraude y pidió la anulación. El Tribunal Supremo Electoral recibe su recurso, pero ya estableció de manera colectiva, decidieron que no aplicaba, no aplicaba y argumentaron sus puntos de vista, dieron sus argumentos el organismo colegiado. El caso de San Miguel, me gustaría tener su apreciación sobre esto, ¿cómo lo ve? Si era un recurso válido, no era válido, o el tribunal resolvió en su faceta más jurisdiccional este caso en particular. Pueden haber dos cosas. El planteamiento del recurso son 24 horas, es un recurso que se arma rápido, pero aquí hay algo... un elemento más, falta un recurso, falta el recurso de nulidad del escrutinio final. Y el caso San Miguel es preocupante por la información que hemos tenido de los diversos medios, de lo que incluso se nos ha llegado a ANEP, digamos. El caso San Miguel es preocupante porque las papeletas han andado regadas, hay cajas vacías que se entregaron. Yo creería que lo que correspondería ahí es presentar
el recurso de nulidad o el recurso para abrir las cajas y verificar si no existen papeletas en esas cajas. A partir de eso, según el número que se presente de que no existen papeletas, que es grave, el tribunal debería de ordenar con los elementos técnicos jurídicos necesarios repetir la elección, si se dan esos elementos, porque vamos a ver, los candidatos no pueden andar con meras expectativas. Perdí y voy a ver cómo hago para que abran las cajas. Esto es más serio que eso. Entonces, pero cuando nosotros vemos que aparecen papeletas, cuando nosotros vemos que hay cajas que no tienen las papeletas que se designaron, como ha dicho Will Salgado, sí puede ser preocupante. Hay videos que él ha enseñado donde hay una persona que le pasa la papeleta. Él tiene varios videos por lo que he visto. Entonces, eso es grave para una democracia, y sí, el tribunal no puede verlo con simpleza, no puede verlo que si abro estas cajas o que si repito esta elección se va a venir otro municipio. Tiene que verse con seriedad. Entonces yo creería, digamos, por los abogados que han presentado la nulidad de Will Salgado, creería que van a presentar el recurso que falta del escrutinio final. Es más, él estuvo con nosotros hace unos días y él mencionaba también irse a la instancia máxima jurisdiccional, es decir, iba a la Corte Suprema de Justicia e interponer el recurso. Se ve como una posibilidad. Y mencionaba algo también muy interesante, Javier, es esto de qué pasa cuando los partidos resultan perdedores en municipios particularmente y piden abramos las urnas y veámoslo, cuando la idea es generar confianza en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y garantías, y sobre todo confianza en los miembros de la JRB, que eran ciudadanos y gente que era asignada por los partidos, que podemos discutir el tema de si estaban totalmente capacitados, pero cuando los partidos llaman abramos las urnas, manda también un mensaje de desconfianza, o lo interpreta usted así, manda un mensaje de desconfianza hacia el tribunal, hacia sus mismos vigilantes, hacia las personas que capacitaron. Digamos, cuando se abren las urnas es normal, es un recurso. De hecho, te quiero comentar que nos falta todavía legislar una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que el diseño de la sentencia es que los ciudadanos podemos presentar recursos de nulidad. A la fecha los partidos políticos ya en la Asamblea no han querido establecerlo, pero que se abran las urnas es normal, pero es un defecto del Tribunal Supremo Electoral, es un defecto administrativo. Entonces, yo, en el caso específico de Will Salgado, antes de llegar a un amparo, que eso es lo que él se ha referido en los diversos medios de comunicación, hay una figura del principio de definitividad, se llama, que tiene que agotar todos los recursos franqueados por la ley en el Tribunal Supremo Electoral, y le falta que es el recurso de escrutinio final. Nosotros como ANEP vamos a estar a la expectativa, nosotros incluyendo donde estamos, en Aliados por la Democracia, porque son temas que no deben de pasar, son temas que no puede andar una tan sola papeleta afuera. Debe de haber una especie de cadena de custodia, un resguardo del tribunal, un celo del tribunal de guardar esos papeles que se convierten al final de cuentas en un voto y determinan la configuración, en este caso, de alcaldes y diputados. Antes de irnos a la pausa, Waldo, me gustaría tener su apreciación de manera sintética, luego le doy el espacio para que pueda ampliar más las ideas, pero en términos generales de lo que se ha dado en las elecciones, ANEP, ¿cuáles considera que son las recomendaciones principales sobre esto? Porque también apareció el caso de Smartmatic, de la empresa, y también se ha mencionado, el presidente del organismo colegiado, el magistrado Julio Olivo, ha mencionado que van a revisar el trabajo, el desempeño de Smartmatic. Por otros espacios y medios y especialistas también piden auditar a la empresa para efectos de que se le contrató para brindar ciertos servicios y luego con lo que ocurrió fue generando desconfianza o por lo menos cierta suspicacia. Mira, lo que ha resultado claro de este proceso electoral y que sucedió de manera similar en el 2015 es una muestra de un trabajo ineficiente del Tribunal Supremo Electoral. Pareciera que la intención del Tribunal Supremo Electoral es justificar que los ciudadanos no tengamos la opción de votar por los candidatos a diputados que quisiéramos. Entonces, se comporta ineficiente, pero puede leerse que incluso se comporta ineficiente adrede. Sin embargo, tú observas que los principales obstáculos no han estado en la elección de diputados. Los casos más complicados han estado en la elección de alcaldes, donde el voto es por bandera,
donde no existe justificación de ciudadanos mal preparados para contar los votos cruzados, donde no existe justificación, donde los ciudadanos tienen una larga tradición en votar por bandera para elegir alcaldes. Ahí es donde hay, bueno, si hasta se habla de nulidad, de un recurso de nulidad, después del escrutinio final en el caso de San Miguel, pero no solamente San Miguel, son varios municipios. Hay un municipio, una cabecera que se ganó con 6 votos, donde hubo muchas dificultades y todavía hay entonces, no es cierto que los problemas que está teniendo el Tribunal Supremo Electoral están relacionados con sentencias de la Sala de lo Constitucional. No es cierto que los problemas estén asociados a que existe voto cruzado. Lo que se puede observar es que es una mala planificación que pareciera incluso que es adrede para justificar cambiar el voto cruzado, que es una conquista de los ciudadanos, de elegir quiénes son los diputados que van a representarle en la Asamblea Legislativa, porque nunca hay que perder de vista que nuestro sistema es representativo. Elegimos a quienes nos representan, elegimos a quienes van a tomar decisiones por nosotros y por lo tanto los ciudadanos tenemos todo el derecho de elegir libremente y no como era antes, con listas bloqueadas y cerradas. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, vamos a abordar los temas ya legislativos y de carácter económico. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. En este momento vamos a establecer un enlace Skype con Ricardo Castaneda, investigador senior del ICEFE, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, para que Ricardo nos dé su postura desde dicha institución, cómo leen los resultados electorales y la perspectiva también que tiene la nueva composición de la Asamblea Legislativa. Buenos días, Ricardo. Gracias por tomar este enlace de República. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte. Buenos días a tus invitados en el set. Bueno, los resultados creo que lo que muestran es el desencanto de la población frente a un conjunto de medidas que realmente no han logrado mejorar las condiciones de vida de la población. Debemos recordar que el fin último del Estado es precisamente proporcionarles mejores herramientas a la ciudadanía para que estos puedan tener mejores condiciones de vida. Sin embargo, debemos también recordar que cuando entra el Ejecutivo en el año 2014, la situación fiscal ya empezaba a ser muy crítica y no se tomaron las medidas adecuadas en su momento. A tal punto que, si bien es cierto, en este momento las cuentas fiscales, especialmente el déficit, se ha logrado reducir, este ha sido a costa de una reducción significativa, por ejemplo, en la inversión pública. Los niveles de inversión pública para 2018 en términos reales van a ser equivalentes a los de 2013. Lo mismo sucede con rubros sensibles como educación, que vamos a tener niveles similares a los de 2015, y en el caso de salud, niveles similares del 2013. Entonces, las variables de ajuste durante estos años han sido principalmente el gasto social y la inversión productiva, elementos importantísimos para poder mejorar las condiciones de El Salvador. ¿Cuáles son los retos entonces que se va a enfrentar la nueva legislatura? Por un lado, va a seguir requiriendo de acuerdos que permitan, por un lado, lograr un reacomodo o un rollover de la deuda pública. Debemos de recordar que el próximo año se vencen alrededor de 800 millones de bonos, por lo cual es importante lograr una reestructuración de la deuda pública en los próximos años. También se va a enfrentar en términos de política fiscal con la necesidad y la urgencia de incrementar sustancialmente estos rubros que te mencionaba como educación, salud e inversión, pero también con el panorama de si se va a cumplir la ley de responsabilidad fiscal o no, porque la ley de responsabilidad fiscal plantea que en el año 2019 la carga tributaria de El Salvador debe ser de 17 puntos. Para este año se espera una carga tributaria de 15.7, lo cual, si se quiere llegar a lo que se ha establecido en la ley de responsabilidad fiscal, implicará que se tengan que tomar algunas medidas para poder dotar de nuevos ingresos al Estado. La pregunta es, ¿cuáles son las opciones que se van a decantar?
¿Se van a decantar, por ejemplo, por un incremento al IVA o se van a decantar como una colocación de un impuesto al patrimonio, una revisión de las exenciones y exoneraciones que se tienen actualmente en el país? Entonces, todos estos son los retos con lo que va a enfrentarse la siguiente legislatura. Recordemos además que en el caso de Arena, en su agenda legislativa, había planteado que en los próximos años pretende llegar el presupuesto de educación a 6% del PIB. Actualmente es 3.2%. Sin embargo, ellos no planteaban cómo es que iban a lograr ese incremento. Ahora que ellos van a tener control en la Asamblea, va a ser interesante qué medidas van a adoptar para cumplir con lo que ellos han ofrecido. Y justamente, Ricardo, que has hecho esa mención, me parece pertinente preguntarte lo siguiente: ¿cómo ICEFI, cómo ustedes analizan la nueva composición de la legislatura, en donde tendremos una legislatura de un bloque de derecha bastante marcado, bastante significativo, sumando Arena, PCN y Gana, pueden tener una disposición de mayoría calificadas y de mayoría simples para tomar decisiones, sobre todo en el caso de la deuda que tú mencionabas, que hay que hacer un proceso de renegociación de la deuda? Estamos hablando de un estimado entre 700 y 800 millones de dólares. ¿Cómo está esta configuración? Me gustaría saber tu análisis sobre esto, a la luz de que tendremos una asamblea legislativa donde el partido de gobierno vendrá en detrimento porque va a tener menos escaños, va a tener menos participación y menos capacidad para la toma de decisiones. Bueno, hasta ahora la complicación que se había tenido para poder aprobar deuda es que siempre se necesitaban los votos del FMLN y los votos de Arena para poderlo lograr. En esta nueva legislatura ya no se necesitan los votos del FMLN, por lo tanto todo queda en la cancha de los partidos de derecha. Yo creo que si Arena siente que tiene posibilidades de ganar la presidencia del 2019, debería ser el primer interesado en que se apruebe cuanto antes esta reestructuración de la deuda, porque si no va a ser una bomba de tiempo que se va a encontrar el nuevo gobierno. Por eso sigo insistiendo en la necesidad de acuerdos que se requieren en materia fiscal. Creo que uno de los grandes vacíos que hemos tenido hasta ahora ha sido la incapacidad de los actores políticos de poderse poner de acuerdo sobre medidas que permitan realmente mejorar las condiciones de vida de la población. Las negociaciones han sido a puertas cerradas, donde no se han tenido espacio para que otros actores puedan participar, y yo creo que esa dinámica debería de cambiar. Deberíamos de esperar también, por ejemplo, que la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto abra las puertas en discusiones tan importantes como la del presupuesto público, para que se puedan escuchar recomendaciones de diversos sectores y de esa manera se puedan tomar las mejores medidas. Por el rendimiento o por cómo se ha desempeñado, por ejemplo, los partidos de derecha, estamos hablando de Arena, de Gana, PCN, que tendrá más representación legislativa, y la interpretación que el ICEFI hace sobre esto, ¿ve más factible, aunque puede ser más complejo popularmente, aumentar el IVA como una salida de acuerdos entre los tres bloques, o ves que es un aspecto que tienen que negociar y que tienen que buscar otros mecanismos de carácter fiscal para que el Estado pueda tener más ingresos, pero a la vez puedan hacer una evaluación del gasto público? Nosotros antes de las elecciones sacábamos un comunicado donde decíamos que luego de revisar la oferta legislativa de los partidos, realmente era una oferta insuficiente y que no respondía a las necesidades que tenía el país. Por ejemplo, en el caso de Arena no hacía mención a ninguna medida para incrementar los recursos del Estado. Por lo tanto, habría que ver cuáles son las medidas que van a implementar. En el caso de PCN y Gana, ni siquiera tenían un documento donde planteaban cuál era su oferta electoral. Si uno mira tradicionalmente cuál ha sido la postura de estos partidos políticos, posiblemente se decanten por un incremento al IVA, porque el IVA es mucho más fácil de recaudar. Sin embargo, estudios nuestros ya han planteado que un incremento, por ejemplo, de 2 puntos del IVA harían que alrededor de 150,000 personas caigan en pobreza. Porque no solo es importante hacerle dotar de recursos al Estado, sino que estos vengan con sentido de progresividad. Debemos de recordar que uno de los problemas de la estructura tributaria salvadoreña es precisamente su alta regresividad, donde
terminan pagando más quienes tienen menos proporcionalmente hablando. Ahí hay muchísimo campo donde se pueda mejorar. Por ejemplo, los niveles de evasión de IVA para el año 2016 eran de 750 millones de dólares, poder adoptar medidas desde la Asamblea Legislativa para poder mejorar la recaudación de impuestos es clave. También es importante la adopción de impuestos progresivos como impuesto al patrimonio. Debemos de recordar que El Salvador, luego de Cuba, es el único país en América Latina que no tiene un impuesto a la propiedad. Ya el mismo Fondo Monetario Internacional ha dicho que es una cosa rara, pero también se deben de revisar lo que son todo el tema de exenciones y exoneraciones. Eso por el lado de los ingresos. Ahora, por el lado de los gastos también tienen muchas medidas que implementarse para poder mejorar la efectividad y calidad del gasto. Por ejemplo, esperaríamos que ya el próximo año contemos con un presupuesto por resultados, que no solo sepamos cuánto se asigna a cada una de las instituciones públicas, sino también qué resultados nos van a estar entregando a los ciudadanos cada una de estas instituciones. También es importante mejorar la ley de servicio civil para que las personas que lleguen al Estado sean mediante méritos, que las escalas salariales sean homogéneas. Se deben de revisar, por ejemplo, todo el tema de seguros privados para funcionarios públicos. En síntesis, los retos que tiene la nueva legislatura son amplios, también los retos que va a tener el gobierno en el último año que le queda son importantes, aun cuando se han anunciado cambios en el gabinete, ante un panorama en el cual falta tan poco tiempo, un presupuesto que ya se encuentra aprobado y que sus niveles de rigideces son tan altas, donde prácticamente por cada dólar que entra 91 centavos ya están preasignados, realmente el panorama es muy complicado. Yo creo que el llamado a las fuerzas políticas es que entiendan que la política fiscal debe servir de una herramienta para la democracia y para el desarrollo y no simplemente para cuadrar cifras como se ha venido manejando hasta ahora. Perfecto, Ricardo. Tengo que cerrar, solo me queda 1 minuto y medio, pero quiero aprovecharlo para preguntarte lo siguiente. El tema del presupuesto 2019 también va a tener una implicación para el órgano ejecutivo, lo tiene que presentar y unas condiciones donde tiene una asamblea legislativa adversa, si lo vemos bajo esa lectura del órgano ejecutivo. ¿Cómo también el ICEFI ve este tema del presupuesto 2019 que se empieza a trabajar y empieza su proceso de formulación en el primer trimestre del año? Bueno, creo que el hecho de que se haya aprobado el presupuesto 2018 con el apoyo de todas las fuerzas políticas da alguna luz de que ese tiene que ser el camino a seguir para el presupuesto del próximo año, una negociación con todas las fuerzas políticas. Yo lo que esperaría es que esas negociaciones sean transparentes, donde la ciudadanía pueda saber qué es lo que están exigiendo cada uno de los partidos políticos. Yo espero que ese presupuesto que se presente sea un presupuesto por resultado, lo que debería de facilitar la negociación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, y al final de cuentas, ojalá, sobre todo, que ese presupuesto del año 2019 realmente traigan asignaciones mayores para rubros como la educación, como la salud o como la inversión pública, porque si continuamos con la dinámica que hemos tenido hasta ahora, realmente lo que estamos poniendo en riesgo es el desarrollo de El Salvador, no solo en el corto, sino también en el mediano y largo plazo. Perfecto, Ricardo. Quiero darte las gracias por habernos brindado este enlace vía Skype con Ricardo Castaneda, investigador senior de ICEFI. Gracias, Ricardo, muy amable. Un saludo, Carlos, que estén muy bien. Gracias, muy gentil, gracias por haber tomado este enlace Skype de República. Bueno, me gustaría tener una reacción antes de irnos a la pausa, Waldo, porque fue uno de los temas que se abordó con Ricardo, es el tema de carácter fiscal, una nueva asamblea legislativa que va a tomar dentro de algunas semanas pues su mandato. Le significa discutir el tema fiscal y el tema de la deuda. La lectura que tiene la ANEP sobre este escenario, y Ricardo mencionaba algunos aspectos interesantes, replantearse el tema o valorar si van a aumentar el IVA o no, buscar impuestos con otras características más progresivos. O sea, es un escenario bastante interesante, pero también que requiere acuerdos y negociaciones entre las partes. Mira, la posición de ANEP desde antes y desde que gobierna el FMLN es que el gobierno tiene suficientes ingresos, que el problema no es de ingresos,
En general, los organismos internacionales, cuando evalúan la situación de El Salvador, se dan cuenta que hay una brecha y la única manera que se les ocurre de cubrir esa brecha es buscando de dónde deben tomarse más ingresos. El gobierno de la República de El Salvador, el país, no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de cómo se administran los ingresos. Entonces, es importante analizar la pertinencia del gasto. Los programas en los que se gasta el dinero, los subsidios que existen, los programas sociales, transforman la vida de los salvadoreños y les ayudan a mejorar sus condiciones para salir adelante por sí mismos, o los hace dependientes de manera permanente de los subsidios del gobierno. Los hace dependientes de tal manera que todos los años hay que asignar esa cantidad de dinero o más dinero para atender los programas sociales, porque cada vez salen al mercado 60,000, 70,000 personas todos los años y la economía del país está generando 5,000, 7,000 empleos por año. Cada vez hay más gente en situación de pobreza que necesita el apoyo de las políticas públicas y por lo tanto se requiere destinar más recursos para los programas sociales. De esa manera nunca vamos a resolver el problema y vamos a tener siempre a ciudadanos, que es un poco que pareciera que es lo que quieren los populistas, vamos a tener cada vez más ciudadanos que dependen del gobierno y que votan por el partido que les ofrece más subsidios. Esa no es una manera eficiente de administrar un Estado. Los programas deben estar diseñados y sobre eso tenemos numerosas propuestas en la oficina, en ANEP. Cobertura 100% de agua potable. Tenemos 1 millón de salvadoreños que no tienen agua potable. Cobertura 100% de energía eléctrica. Tenemos 500,000 salvadoreños que no tienen cobertura de energía eléctrica. Mientras el dinero lo estamos gastando en subsidios. Esos son los pobres. La política pública no los atiende, los gobiernos no los atienden. Entonces, podemos subir y crear cualquier tipo de impuestos. Si continuamos con el diseño de la política pública de gasto y no de inversión social, nunca va a alcanzar el dinero. Un asunto Ahora, que menciona Waldo Sol, perdón que le interrumpa, sí, y dime. para que luego desarrolle su idea es, Ricardo mencionaba un aspecto interesante, cómo lo lee la ANEP en el tema de evasión y elusión fiscal, porque es una manera, si digamos, es un tema de gasto, mencionaba usted, pero también para los ingresos, el Estado debe buscar la manera, aquellos que no pagan los impuestos o que evaden el pago de los impuestos, esa plata le ayuda y le permite redirigir su gasto. ¿Cómo ven también en el caso de la ANEP este punto? No es más allá del tema de poner otros impuestos, descartemos esa opción, pero cómo puede obtener la plata que requiere de la gente que no le está pagando. No, eso es totalmente de acuerdo, porque además tú velo desde el punto de vista empresarial. Los que no pagan impuestos son competencia desleal para los que sí lo pagan, porque tienen menos costos, hacen una trampa para no pagar impuestos y por lo tanto ANEP apoyará siempre aquellas medidas que vayan dirigidas a aumentar la recaudación de la evasión y de la elusión fiscal. Si hay esquemas a través de los cuales se está eludiendo y es necesario cambiar las leyes, lo apoyaremos como lo hemos hecho todo el tiempo, siempre que se respeten los principios constitucionales. Ese no es el asunto, pero mira, Ricardo mencionaba algo que hay que matizarlo, porque no es cierto que el FMLN y que el gobierno no tiene correlación para aprobar el presupuesto general de la nación, por ejemplo. ¿Con cuántos votos se aprueba el presupuesto general de la nación? Con 43 votos. El FMLN tiene, aliándose, si se confirman los resultados preliminares en el escrutinio final, tiene al menos 7 posibilidades de construir mayoría simple. Arena tiene más, tiene 20 posibilidades, pero el FMLN tiene 7 posibilidades y no necesita los votos de Arena para aprobar el presupuesto general de la nación. O sea, gana PCN, me está dando a entender. Y CD y el Independiente, si es que se conforma así la Asamblea Legislativa. Entonces, es más, para aprobar leyes, para modificar leyes que significan o tienen un impacto en los programas sociales. Para eso tiene posibilidad el gobierno de lograr mayoría simple. Entonces, no es tan cierto que ahora el gobierno esté en una situación de debilidad porque depende de los partidos de oposición.
Hay una historia de que han hecho alianzas. El asunto es alrededor de qué hacen alianzas. ¿Hacen alianzas para lograr un mejor impacto del presupuesto o hacen alianzas para aumentar impuestos? ¿Hacen alianzas para hacer más eficiente el ingreso o hacen alianzas para asignarle mayores montos de presupuesto a políticas que han demostrado de manera reiterada que no tienen un efecto permanente en la solución de los problemas de las familias más pobres? Eso va a ser lo que vamos a ver en los siguientes años, en los siguientes meses. Y de nuevo, se plantea el tema del aumento del IVA como un impuesto regresivo. Y ANEP, ya dije, no está de acuerdo, no piensa que al gobierno le hagan falta ingresos. Pero pocas veces se analiza la regresividad del gasto. Esa es una decisión exclusiva del Ejecutivo. ¿Por qué el gobierno no gasta, no invierte en las familias más pobres? Porque no lo invierte. Seguimos teniendo 1 millón de salvadoreños sin agua potable. ¿Dónde está la política pública que le sigue dando subsidios a quienes tienen agua, mientras que los que no tienen agua tienen que comprar el metro cúbico de agua a 5, 6 hasta $10, y el que lo recibe subsidiado a través de pipas, mientras que el que lo recibe subsidiado gasta 20 centavos por metro cúbico? Esa es una gran desigualdad. Es claramente una política de gasto regresiva en contra de las familias más pobres. Entonces, podemos seguir hablando de ingresos, de ingresos, de ingresos. Nosotros lo que creemos es que debemos hablar de cómo se invierte y se gasta el dinero. Perfecto. Tengo que hacer la pausa, Waldo. Solo digo una cosilla más sobre la recaudación como porcentaje del PIB. Mañana vamos a conocer las nuevas cifras fiscales de cuentas nacionales. Tendremos nuevo PIB y por lo tanto todas las cifras cambiarán a partir de mañana. Estaremos pendientes también de esto, es un tema relevante y en su momento vamos a hablarlo, y la postura de la ANEP en función de lo que mencione el Banco Central de Reserva del sistema de cuentas nacionales. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Bueno, ahora, Luis, me gustaría tener su apreciación en función de la composición legislativa del 2018-2021. La distribución de los escaños derivados de la votación hacen que Arena tenga más diputados y en principio demanda la presidencia de la Junta Directiva. Al respecto, va a salir en pantalla en este momento declaraciones de Norman Quijano, que brindó en otro espacio de entrevista, en el cual él menciona que hay que reducir el número de directivos, quitar los gastos superfluos, eliminar el derroche de la Asamblea Legislativa, hay que hacer esfuerzos para cambiar la imagen deteriorada que se tiene el primer órgano de Estado. Ahí aparecen en pantalla, es lo que acabo de leer. Hay que reducir el número de directivos, quitar gastos superfluos, eliminar el derroche de la Asamblea Legislativa, un esfuerzo para cambiar esa imagen deteriorada que tiene el primer órgano de Estado. En función de eso quisiera consultarle, Luis, ¿comparte usted la postura de Norman Quijano y desde la ANEP ustedes consideran que él deba presidir la Asamblea Legislativa? Bueno, quién deba presidir la Asamblea Legislativa es un tema que le corresponde a los diputados y en el cual nosotros no nos vamos a meter, no nos corresponde. Pero sí compartimos en la totalidad de las declaraciones, porque una de las cosas que más ha demandado la población es precisamente eso: austeridad, uso responsable de los recursos, cese de lo que se consideran los abusos, corrección de rumbo en el manejo de la cosa pública, una cercanía mayor de los representantes del pueblo con los sentimientos y con las necesidades que tiene el pueblo. Y aunque entendemos a la hora de hacer los números, de verdad, entendemos de que pueda ser que muchas de las cosas que la población critica no sean económica o numéricamente significativas ante la magnitud de los problemas que tenemos, ¿verdad? Pero el órgano legislativo es la pecera política del país, donde son los más observados, son donde existe una mayor presencia de la prensa y donde los males del gobierno se manifiestan de manera más clara. Entonces, los abusos, una junta directiva de ese tamaño yo no creo que sea necesaria. Habemos algunos que hasta cuestionamos si 84 diputados son necesarios, que tal vez 60 serían suficientes. Pero bueno, continuemos con los 84 diputados. Pero sí, obviamente, si necesitan un vehículo, tiene que ser el vehículo más caro del mercado. ¿Cuántos galones de gasolina ocupan al mes? ¿Cuántos viajes? ¿Qué sucede en esos viajes? ¿Valen la pena ir a esos viajes?
¿Qué beneficio traen esos viajes? Los gastos de representación, el número de asistentes, o sea, que hayan diputados que tengan 40 asistentes, ok. Entendemos que cualquier representante no es todólogo y tiene que tener personas que le ayuden y le auxilien en materias que él no domina o que no son de su experticia, pero que las personas que estén ahí estén por meritocracia, que estén porque de verdad le están aportando conocimientos al trabajo legislativo que hace el diputado, no porque es mi pariente, no porque es mi amigo, no porque es mi novia, no porque... Ese tipo de cosas deben de empezar a cambiar en la política nacional y creo que la Asamblea es la primera interesada o es la primera responsable en dar la pauta. La población, si no ve esos cambios en la próxima elección, los va a castigar porque está, digamos, hastiada de ver que uno se truena los dedos para poder salir adelante todos los meses y aquellos que nos representan con el uso de los impuestos que con gran dificultad pagamos los que pagamos impuestos, ahora están dándose la gran vida a nuestras expensas sin darnos los resultados que nosotros esperamos de ellos. Y quería hacer una ampliación a lo que mencionaba Waldo. Aquí cuando se habla del pago de los impuestos tenemos que entender que del 100% de la actividad económica, 72% es sector informal. O sea, 28% es formal. ¿Y formal qué es lo que significa? Que cumple con todos los requisitos legales y con los pagos de todas las obligaciones tributarias y sociales que tenemos. Seguro social, fondo de pensiones, de las cuales los patronos tenemos que aportar una parte para ayudar al fondo de los trabajadores. Tenemos que pagar el INSAFOR, lo que lo pagamos total y absolutamente nosotros con el 1% de la planilla. Pagamos 30% de impuesto de la renta, 5% sobre las utilidades, 13% del IVA. Y hablando de regresividad, miren, el que más gana, más gasta. Entonces paga más. Pagamos 62 diferentes impuestos, dentro de ellos varios en la gasolina. Se pagan los impuestos especiales que se ponen y a la hora que uno suma todos los impuestos que se paga, uno paga arriba del 40, quizás el 50% de su ingreso, los que pagamos al gobierno, para que el gobierno lo invierta ¿dónde? Con los más pobres, con los más débiles, con los más necesitados, porque aquellos que pagamos impuestos casi no recibimos nada del gobierno. Mandamos a nuestros hijos a escuelas privadas, los que podemos hacerlo. Vamos a hospitales privados, los que podemos hacerlo, no hacemos uso de eso. Muchos ni siquiera vamos al Seguro Social cuando pagamos adicional para eso. No tenemos seguridad porque cualquiera está a la orden del día que nos asalten o nos maten o nos secuestren, ¿verdad? Entonces, no tenemos buenas carreteras, no hay buena infraestructura. Entonces, el dinero que pagamos, los que pagamos, va estrictamente para que el gobierno lo use con los más pobres y los más necesitados. Pero ese manejo de esos recursos no se hace bien. Y como ya bien señalaba Waldo, lo que tenemos ahora es que se utilizan los fondos públicos para buscar réditos políticos electorales. Y aquí lo que abundan son los políticos electoreros y lo que nos hacen falta son los estadistas que piensen, en lugar de las próximas elecciones, que piensen en las próximas generaciones. Hay un aspecto que quiero aprovechar también y va a aparecer en pantalla una frase, unas ideas de Bessie Ríos. Ella es columnista del periódico digital El Faro, en un artículo que se titula 100 días de prueba para la derecha salvadoreña. Lo voy a leer textual. Yo espero que los diputados y diputadas electos que han tomado la bandera de la austeridad, la reducción de gastos, erradicación de privilegios, empiecen a presentar piezas de correspondencia para que el resto de sus colegas les acompañen con no menos de 59 votos, porque la derecha los tiene, llevan 2 legislaturas diciendo que el partido de gobierno no les deja pasar sus iniciativas, que lo han bloqueado, pues ahora que pueden, que lo hagan. Me gustaría tener su apreciación sobre esto, Luis. ¿Qué expectativa tiene la ANEP del bloque de partidos de derecha que disponen de mayoría simple y calificada, aunque en unos temas se puede discutir que no necesariamente van a votar de manera unísona? Pero ¿qué expectativa tiene? Un poco también retomando la idea de la columna. Nos referimos a lo que dijimos en la primera intervención. La población está pendiente de sus actuaciones. Les ha dado una nueva oportunidad, una segunda oportunidad, que posiblemente no se vuelva a repetir si no responden a esa señal, a ese mandato, a esas expectativas que tiene la población de ellos. Claro, puede ser que existan algunas cosas
que no se puedan hacer de inmediato, pero la gente tiene que ir viendo de que se encaminan en la dirección correcta, que se están haciendo esfuerzos para ir corrigiendo cosas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Bueno, algo como lo del seguro. Si el seguro está contratado con los empleados de la Asamblea y es parte de sus beneficios laborales, a lo mejor legalmente no se pueda quitar el seguro, pero los diputados sí pueden hacer manifestaciones reales de que no quieren seguir recibiendo, digamos, prestaciones mucho más allá de lo que recibe cualquier otro funcionario de cualquier otra institución pública. Va a llegar la nueva composición de la Asamblea y ANEP estaría de acuerdo, Luis, en que cada uno de los diputados y diputadas expongan quiénes fueron sus donantes directos de campaña y en función de qué tipo de iniciativas promueve, para efectos de transparencia y asuntos de que digan, bueno, esta gente contribuyó, y en contraste la gente también puede decir, el ciudadano puede decir, bueno, se está promoviendo ciertos tipos de iniciativas legislativas en función de ciertas personas, y evitar esto de que el que ha pedido, el que paga el mariachi pide la canción. Yo soy fiel creyente en la transparencia y creo que en la medida de las realidades y de las posibilidades, todas las actuaciones públicas deben de ser lo más transparentes que sean posibles. Ahora, muchas veces los ciudadanos queremos exigir una pureza y una transparencia, una cantidad de información que si se cambiaran los zapatos y nosotros estuviéramos en otra situación, quién sabe si estaríamos tan dispuestos a hacerlo. Hay que entender, a modo de ejemplo, algunas cosas. Por ejemplo, ¿es necesario que se hagan contribuciones a campañas políticas? Posiblemente sí, porque si no hubieran contribuciones, entonces los únicos que pudieran resultar electos son aquellos que tienen el beneficio de recibir recursos de la institución política que los quiere impulsar, ¿verdad? Entonces las caras nuevas no tendrían posibilidad. Ahora, alguien que dona, el donante, que supongamos, porque aquí estamos presuponiendo a veces en la pregunta que el donante tiene malas intenciones. Yo le doy a este porque quiero que este haga algo directamente que me beneficie a mí. Pero hay mucha gente que da ayuda y da apoyo porque le parece que se necesitan personas nuevas, que esta persona es más capaz, que esta persona representa mejor su manera de pensar, porque cree que esta persona va a impulsar una política pública que va a traer más beneficios a la población, etc. Y puede hacer que esa persona diga, mire, yo no quiero que se revele qué le estoy dando o cuánto le estoy dando por mi propia seguridad, porque ahora en estos tiempos cualquier cosa pueda suceder. Entonces, yo creo que es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Pero en términos generales, la transparencia debería de ser lo que debe de predominar. Ya la ley electoral y de partidos políticos mandan ciertas medidas que se tienen que tomar con respecto a las donaciones que se hacen. Y creo que por ahí es que está la solución. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar me gustaría escuchar a Javier sobre el tema de elección de fiscal, sala de lo constitucional, Corte de Cuentas como una demanda de la nueva legislatura. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Otro de los aspectos, tenía pendiente su reacción, Javier, es la composición legislativa. Significa 3 temas claves: la elección del fiscal general de la República, la selección de los magistrados que van a configurar la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de lo Constitucional, y también la Corte de Cuentas de la República. Desde la postura de la ANEP, ¿cómo evalúa al fiscal general Douglas Meléndez? ¿Promoverían ustedes o estarían en favor de que la Asamblea Legislativa busque su reelección? Porque va a ser uno de los temas que va a abordar esta nueva legislatura. Bueno, en primer lugar, hay que recordarle que lo que se ha hablado es que todos estos funcionarios son de elección popular indirecta. ¿Qué significa la elección popular indirecta? Es que cuando nosotros los ciudadanos configuramos el pastel de la Asamblea Legislativa, entonces mandamos o mandatamos a nuestros representantes que en función de esa configuración idearia y la oferta política así escojan a los funcionarios. En este caso, por ejemplo, la configuración de la Sala de lo Constitucional, se ha mandado un mensaje o se ha mandatado de que sea una sala positivista, lo que están preguntando en el Consejo Nacional de la Judicatura, que sea una sala de lo constitucional que siga protegiendo todo el sistema electoral que hemos avanzado, el voto por rostro, voto cruzado, elecciones internas de partidos políticos. No queremos transfugas, han dicho la sociedad, al votar por el bloque ideario político de derecha. Que no es tan cierto que
que haya un bloque de derecha va a votar por la derecha. Como muy bien decía Waldo, las configuraciones o las negociaciones de parte del FMLN siempre están altas. En el caso del fiscal general de la República, la Asamblea sin duda alguna tiene el mandato de escoger un fiscal que combata la corrupción, tiene un mandato de escoger un fiscal que combata fuertemente el crimen organizado, las pandillas. La gente ha mandado un mensaje de decir no soporto andar en el bus y que me estén robando. Entonces, la evaluación del fiscal general, incluyendo a Douglas o incluyendo los otros candidatos, deberá ser tan exhaustiva que las propuestas que haga el fiscal para la reelección o para escoger otro fiscal sean en función de el combate no tímido, sino fuerte a las pandillas, insisto, y a la corrupción. Lastimosamente ha habido casos que se han caído de combate a la corrupción y eso tiene que mejorarse en la Fiscalía. Entonces, la elección de la Corte de Cuentas, nosotros tenemos hoy una Corte de Cuentas que hay que decirlo, está actuando conforme se debe. Nunca se había, por ejemplo, entrado a las sociedades del Estado, que son la INE y la GEO, a fiscalizarla, que son dineros públicos, pero, como se ha dicho, son cajas chicas de gobierno. Hoy se está haciendo. Entiendo que hay un programa también de parte de la Corte de Cuentas de fiscalizar el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y dos temas más en relación a la configuración. Nosotros creemos que la reducción de la Junta Directiva o el combate a bajar el gasto no se reduce a que hayan menos directivos. Hay un tema de UASI ahí, hay un tema de que la Asamblea Legislativa compre 30 computadoras, pero le pida al empresario dinero. Todo, y lo digo con elementos suficientes de que se tiene que verificar las compras de la Asamblea Legislativa. Se tiene que verificar si se está pidiendo el 10%, el 15% o el 20%. Por ejemplo, lo que debería de ofrecer el presidente es transparentar cuánto gasta en teléfono, que puede llegar a $35,000. Hubo un caso de $35,000, $40,000 que gastó un diputado fuera del país. Y eso no lo conocemos los salvadoreños. Es decir, no solo es la reducción de la Junta Directiva, hay que ver los gastos ocultos que se están teniendo que pueden involucrar cientos de miles de dólares. Eso es lo que tienen que ofrecer las personas que van a la Junta Directiva. Entonces, la configuración de la Asamblea Legislativa, por último, va a estar, y los salvadoreños vamos a verificar cómo aprueban el presupuesto, partiendo de la Comisión de Hacienda, que ya tienen una guía. Te quiero comentar, la sentencia de la sala habla de 17 puntos y habla de priorización. Por ejemplo, dice la sentencia expresamente que por qué comprar vehículos lujosos. ¿Por qué un diputado o por qué un funcionario tiene que tener un vehículo de $106,000? Una Land Cruiser Coronel más el blindaje, $190,000. ¿De dónde? En un país donde, Waldo muy bien ha dicho, hay personas que no tienen agua. Entonces, eso es lo que tiene que ofrecer las personas que quieran estar en junta directiva, sea cualquier persona de Arena o de cualquier partido político, transparentar de tal manera que yo me meta a la página de la Asamblea Legislativa y vea el link cuánto o a qué fue el diputado Javier Argueta a Francia y a quiénes llevó y por qué fui y qué es lo que trae. Entonces, todo eso, incluyendo la elección del fiscal general, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, pues es lo que mandatamos los salvadoreños y es lo que vamos a estar vigilando. Estoy por cerrar la entrevista, Waldo, pero en estos 4 minutos y medio que me restan, uno de los aspectos, 3 minutos me enfatizan. Uno de los aspectos que mencionó la ANEP en su reciente conferencia de prensa fue las modificaciones del gabinete. No podemos abordarlo todos, pero me interesa el caso de cómo ANEP evalúa a Tarsis Salomón como ministro de Economía, que sale, y ahora Luz Estrella Rodríguez va a ser la ministra, o es la ministra ya de Economía. ¿Cómo evalúa a ANEP o cómo ha evaluado ANEP a Tarsis Salomón en su gestión como ministro de Economía? Mire, el cambio en el Ministerio de Economía es de un funcionario que asume que ha estado y ha formado parte de lo que ha sucedido en el Ministerio de Economía. En relación a tu pregunta, yo creo que es importante que los dos temas que han estado ahora en la mesa, que tienen que ver con democracia y con fiscalidad, están íntimamente relacionados por el tema del empleo, que es una responsabilidad del Ministerio de Economía.
Si tú tienes estabilidad política en un país, es posible que hayan más personas, nacionales y extranjeros, que estén dispuestos a invertir. Y la estabilidad política está relacionada con un sistema de partidos políticos fuerte. Los países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, los países de Europa, tienen sistemas políticos fuertes. Esos partidos políticos tienen la capacidad de reinventarse, de atender, de escuchar las necesidades de la población, los mensajes de la población y ofrecer a los ciudadanos soluciones a los problemas. Eso es fundamental en El Salvador, que todos los partidos políticos asuman el reto que ha venido de esta elección y se reinventen para garantizar la estabilidad del sistema político. No hay que perder de vista, yo no sé si tú tienes este dato, pero desde antes que regresara la democracia a El Salvador en el año 82, El Salvador tuvo un presidente cada 20 meses, un golpe de Estado cada 10 años y una constitución cada 13 años. Lo propio era la inestabilidad. Debemos cuidar nuestro sistema democrático que ya va a cumplir 40 años. Debemos garantizar que dé estabilidad, porque esa es la única manera en que será posible atraer más inversiones. Cierro con esto, Waldo. Le hacía la pregunta de evaluación. Sé que 1 minuto, 2 minutos es insuficiente, pero por esto el tema de empleo me ha insistido. El tema del empleo es un aspecto relevante del gobierno y el Ministerio de Economía, pero por otro lado me planteo, han firmado un tratado de libre comercio con Corea del Sur, donde los azúcares van a ser de los más favorecidos sin arancel, el café sin arancel, calzados, medicamentos, son grupos fuertes. Y también por otro lado MINEC con la Cámara de Textiles han salido mencionando el beneficio en principio de los incentivos fiscales a la zona franca. Entonces, digamos, ¿cómo vean este punto? Nunca pierdas de vista que un tratado de libre comercio es una ley. O sea, el tratado de libre comercio no produce el comercio. Crea las condiciones para que se produzca comercio. Lo que ANEP quisiera es que hubieran muchos más productos y muchas más empresas en los rubros que tú has mencionado, que pudieran efectivamente hacer negocios con Corea del Sur y con los otros países con los que tenemos tratados de libre comercio. No basta la aprobación de la ley. Si los empresarios tienen condiciones adversas en el país para invertir y producir, no van a suceder, no se van a aprovechar los tratados comerciales. Ok, quiero darles las gracias por haberme acompañado, espero que nos volvamos a encontrar, ha sido muy interesante la discusión, quedaron temas pendientes, pero quiero darles las gracias por haber estado conmigo. Waldo, Luis, Javier, han sido muy amables. Establecemos un contacto con Elena Calles de Cúbole para que nos comente